le falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de El Tornillo, aquí en el canal de la ciudad. ¿Cómo estamos? ¿No estuviste en el Congreso de Sociedad? No pude ir al Congreso de la Ciencia SAP, Política. Sociedad Argentina de Análisis Político. ¿Cómo estuvo? Bien, muy bien. En la hermosa ciudad de Rosario. Gente muy admiradora de vos que preguntaba, pero bueno, ahí está. La próxima. La próxima. Pensé mucho esta semana en la indignación, sorpresa que generó el cierre de listas Ajá. con algún problema eléctrico en el medio. Claro, porque es como que la sociedad argentina se sorprende de lo obvio. Sí. ¿Qué cierre de listas no fue siempre un despelote? No Ninguno, recuerdo nunca. ninguno. Ahora es cierto que cuando la organización es débil, entonces aparecen más las pasiones, los trucos, ¿no es cierto? Las manganetas, la tranza, ¿no? La institucionalización, ¿qué hace? Hace que los espíritus más o menos se coordinen y disimulen. Cuando está eso, se libera absolutamente. Y ahora más que se sabe todo. Ese es el Porque punto, antes ¿no? no se sabía demasiado. Ese es el punto. ¿No te parece? ¿No? Es mejor que sepa todo en algún sentido, ¿no? Sí, porque te ordena. Claro. Un punto. Bueno, en esta no, uno supone la próxima. Y por el otro lado, Sergio, vos fíjate qué interesante, que un gobierno que llega, en términos virtuales, al poder y todo eso, cuando llega a las elecciones, y en la provincia de Buenos Aires, y en el conurbano bonaerense, no privilegian a las fuerzas del cielo, a las fuerzas virtuales, ¿no? No tienen lugares, porque finalmente las fuerzas del cielo llegan a los convencidos ya. Claro. ¿No? Y lo que necesita Milei es crecer, como sea, ¿no? Entonces, claro, ahí aparece la casta. Pensándolo bien, ¿no? Ajá. La vieja política se impuso en todas las listas. Lío hubo en todos lados. En los libertarios, en el peronismo, en este espacio Somos Buenos Aires tan plural, tan diverso. Es el momento, probablemente, Luis, junto con la instancia de repartir cargos en un gabinete donde la política no tiene límites, ese poder brutal, es suma cero totalmente, ¿no? Ahora, sí, también lo que te estaba marcando, ¿no? Es que en situaciones de crisis, por un lado se disuelven las organizaciones, pero por otro lado el territorio es muy importante, porque ahí está la pobreza, ahí Claro. están las necesidades, ahí está el sector a ser movilizado. No digo por clientelismo solamente, No, lógico. ¿no es cierto? Pero hay punteros que son líderes, ¿no? Cosa de que hoy vamos a hablar, ¿no? Son líderes de esas cuadras, ¿no? Tienen influencia, resuelven problemas, ¿no? Dos cosas para tener en cuenta de este proceso en particular. Uno, se desdobló la elección, antes se iba toda junta. Hasta ahora, durante mucho tiempo, Cristina siempre en la provincia de Buenos Aires, desde el año 2005 en adelante, Cristina honesto en esa época, pero a partir del 2011 Cristina decidía a dedo quién iba y quién no iba. Sí. Tercer punto, las PASO, a partir del 2011, mínimamente ordenaban, mínimamente. Pero claro. ¿No? Mínimamente y máximamente también. ¿Sabes por qué? Porque acordate vos que las PASO surgieron fundamentalmente por el problema de la multiplicación de listas. Claro. ¿No? Entonces vos lo que tenías era una instancia reductora. Porque si hay muchas listas, uno entra al cuarto oscuro. Nosotros, los profesionales, politólogos, gallititólogos, es un despelote. Cazábamos la primera que encontrábamos. Después, Sí. ¿a quién voté, madre de Dios? Al Partido Blanco de los Jubilados. Yo no quería votar esto. Todavía no soy jubilado. ¿Te acordás? Entonces, Bueno, en una época se hablaba del voto puerta, no por el político misionero, don Ramón. por Ramón, sino por el hecho de que la gente agarraba la boleta, estaba más cerca de la Más cerca. puerta, la metía y rajaba. Claro, ¿no? o la que tenía más grande, ¿no es Sí. cierto?, el nombre del presidente, qué sé Tal yo. cual. Entonces, todos estos detalles, las PASO, los eliminaba, incluso aunque no se dieran paso, porque las PASO servían también para amenazar. Yo, che, guarda, te hago una PASO, ¿eh? Claro. Entonces, bueno, negociamos. Eso es muy importante. Ahora, sin el factor de Muy negociación, entonces, viste, hay dispersión. Y por el otro lado, viste que está la gran disputa ahora, amateur, que parece ser un valor en política. Sí, la frescura. El amateur se vuelve profesional a las 2 horas. Pero por supuesto. Si no, no lo contás. Estás Ahora, afuera. profesional de cómo hacer leyes, de cómo dirigir, ¿no es cierto?, un congreso, de cómo
dirigir los comités, las comisiones. Eso es muy complicado. Ahora, la política argentina es muy cómica, ¿no? Porque la gente se queja de cosas que pasan sistemáticamente, nada cambia, al contrario. En todo caso, sin las PASO estamos en una involución y tenemos sorpresa porque, bueno, funcionan mal, efectivamente. Si no hiciste nada para arreglarlos, Totalmente. ¿por qué va a Después, funcionar ¿no? bien? Se critica la ideologización, pero si vos te pasás de un partido a otro, está mal. Bueno, pero si no tenés ideología, sos un profesional. Te ¿no duele es la cierto? muela, no vas al dentista, te duele más la muela y te quejas. No, flaco, no te puedes quejar que te duele la muela porque no fuiste al dentista. Si no arreglás los problemas institucionales, iban a ser igual o peor más adelante. Parece medio estúpido esto, pero Pero es bastante lógico. es ¿no? bastante lógico, ¿no? Me llama Es bastante... como ese chiste del tipo que después de una noche de insomnio hacía así, le dolía. Bueno, ¿por qué haces así? Claro, y sí. Entonces, si haces siempre lo mismo, ¿viste? Finalmente vas a tener los mismos resultados, decía este. Ahora, vos marcabas algo, y es que, digamos, la política tradicional, la vieja política, no me gustan esos términos, pero la rosca se impone a la visión más ideológica, a la fuerza del cielo, a los tipos que pensaban que militando en las redes sociales, en Twitter y en Eso streaming... genera el fenómeno de la bestia, pero después hay que ganar en el territorio, y hay que llevar gente a votar, ¿no? Y hay que fiscalizar, y hay que saber muy bien las trampas de la fiscalización, si tenés todavía el viejo sistema. O sea que ¿Viste? toda la retórica del cambio cultural se te diluye el Bueno, día que te que contar los bueno, votos, el básicamente. cambio cultural es decir que hay un cambio cultural, ¿no? Es como, ¿viste cómo hacerse millonario? Hacer un libro que te digan cómo hacerse millonario, qué sé yo, ¿viste? Es así la política, ¿no? No Había- cambia, desde Maquiavelo, qué sé yo. Nos proponemos hacer un programa para realmente contar que todo lo del cambio cultural es un verso ridículo. Cuando lo escuchen, los están afanando. No existe lo del cambio cultural, la política es la política. Acá, en todas partes, se puja por el poder, la gente hace las cosas más horribles. Confieso, a mí me encanta la política porque veo lo peor del ser humano. Lo peor. Sí, es una vidriera, Es una vidriera de una las- vidriera transparente. las conductas más absolutamente transparente. egoístas, absurdas. Ahora, digamos, fíjate vos, el libro de Tocqueville sobre la Revolución Francesa, ¿no? Claro. El antiguo régimen y la revolución. ¿Y cómo empieza? Diciendo que a medida que yo avanzo me encuentro con rasgos del viejo régimen. Lógico, ¿no? Y lógico. lo decía alguien que se ponía contento con eso, ¿no? Por supuesto. ¿No? Se puede hacer todavía. ¿Hay algo más parecido a la Rusia zarista que el régimen de Putin? Unión Soviética, ¿no es cierto? Pasó algo en el Pasó medio, mucho ¿no? tiempo, ¿no? Resulta que después de que cayó la Unión Soviética, resurgieron los partidos de antes de la Unión Soviética. Cuando se decía, ahí te lavaban la cabeza, el intestino grueso y algo más, no te lavaban. ¿Hay algo más parecido a la Argentina menemista o peronista que la Argentina de la Libertad Avanza? Y me cuesta encontrar. Estaba Las buscando. cosas no cambian tan rápidamente, señores. Finalmente, desde, vamos a decir, Carlos III, que armó el sistema de intendencias Tal y entonces cual. generó las provincias, Que todavía generó. funcionan. Estamos en la misma, estamos en la misma. Luis, me quedan algunas cosas para preguntarte, para dialogar. Una tiene que ver con las características de nuestros líderes, ¿no? Porque en definitiva estamos eligiendo líderes. Dentro de un ratito vamos a hablar con un especialista en, Se en sabe. liderazgo, que es un genio, Andrés Jatún, pero la política tiene la característica, ¿te acuerdas cuando éramos chicos estaban estas cosas de color violeta, las luces violetas que tenían todos los bichos? Sí, totalmente. Y ahí va, En las pizzerías que se le nos ríen y acá de por repente la decían gente que hablamos, pero... y quedaban los bichos Era pegados. como una silla eléctrica, me decían, pobre el abejorro. A la política atrae los peores, ¿no? Claramente. Hay como una capacidad notable de atracción de la gente más mediocre, como me dijo una vez un expresidente, de los inútiles de mi partido, literalmente. Sí. ¿Por qué? Ah, qué sé yo. Uno diría que la política en realidad debería ser como la luna, tener una cara brillante y esa cara brillante finalmente iluminar y hacer que lo que prima en el lado oscuro, que es finalmente la ambición, ¿no? ¿Y qué pasa? Y es que hay que ser muy voluntarioso con la ambición, ¿no? Digo, y hay que finalmente no tener super yo, ¿no? Claro. Tener que ir para French, ¿no? Y buscar los incentivos que vos tengas. Entonces, yo creo que ahí degenera en eso que uno considera malo, ¿no? Vos fíjate que a veces lo bueno para lo malo es dos veces malo, ¿no? Corruptio optimus pessimus, ¿no? La corrupción de lo mejor es lo peor. Claro. ¿no? Porque mejor que sea medio pelotudo, vamos a decirlo. Claro. Entonces, tenés ahí todo un tema, pero finalmente en la política vos tenés que tener uñas de guitarrero y uñas muy afiladas.
casi hasta para romper la guitarra, ¿no? Entonces, vos metés en ese mundo a vírgenes de la política y se la comen como un pancho, vamos a decirlo, ¿no es cierto? Sin sabor. Totalmente. ¿No? Entonces, ahí está. ¿Qué se inventó para eso? Bueno, el federalista, ¿no? Claro. Que siempre decimos, hacer que la ambición contrarreste la ambición. Entonces, por eso generaste división de poderes, controles. Ahora, claro, cuando prima la crisis, vos decís, pará, ¿no? No me pidas en la ambulancia, viste, el buco dental, llévame a que me haga una transfusión, ¿no? La crisis impone la prisa. La prisa impone los descuidos. Y ahí uno piensa que entonces el Mesías lo basa todo. Y el Mesías a veces te termina bolsiqueando peor. Hace lo que puede. Hace lo que puede y quiere, ¿no? Termina bolsiqueando, qué sé yo. Y así estamos, ¿no? Obviamente los liderazgos surgen de la crisis y de eso vamos a hablar con Andrés. El problema es cuando las crisis son permanentes, ¿no? Entonces eso demuele las instituciones y no hay ningún tipo de parámetro. Y a las personas, ¿no? Y Desgastan a las degenera a las personas, ¿no? Como decía Lord Acton, ¿no? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Me quedo muchas veces observando gente que se sorprende, hablando de las sorpresas, con algunas características de los personajes del actual entorno nuestro, ¿no? Por ejemplo, estas semanas, a partir del cierre de las listas en la provincia de Buenos Aires, muchos me decían, sí, ¿qué pasó con Santi, por Santi Caputo, no? Claro. Nada. En política se gana, se empata, en general se pierde. Sí. Y hay división de poderes internamente, Claro, no división hay institucional. vetos internos. Vos haces esto, el otro hace esto, una de acá, una de cal, una de arena, una de cemento, una de madera, ¿no? Bueno, alguien que yo admiraba mucho, que era Enrique Olivera, un día me dice, política es tragar sapos. Sí. Es saber tragar sapos. Hay una manera un poquito más gráfica Claro. de ponerlo que no vamos a decir en la Sí, tele. sí. Sin atorarse, ¿no es cierto? Tragar sapos, sí. Tragar sapos, sí, Tenés claro. que aceptar Especialmente cosas gente buena. que Bueno, no te como- gustan y tenés que, ¿sabes qué? Mirar para adelante y saber que a todo el mundo en algún momento le pasó o le va a pasar. Y si no estás Totalmente. dispuesto a hacerlo, no servís. Totalmente. Ahora vos fíjate el gobierno de Milei, ¿no? Que es un gobierno, uno podría decir antiestatista, pero es un gobierno pro gobierno. Sí, claro. ¿No es cierto? Es un gobierno emparentado con el poder. Y cuando uno mira quiénes fueron los pensadores más, si se quiere, preclaros con el poder, y empezamos con Maquiavelo, Claro. Maquiavelo siempre pensaba a los seres humanos con su animalidad, que es algo Lógico. que, ¿no es cierto?, se negó siempre, especialmente a partir de Descartes, ¿no? Pienso, Claro. luego existo. Bueno, ahora debería ser, me ven, luego existimos, ¿no es Sí. cierto? Estamos medio jodidos ahí, pero digo, el punto es, pues fíjate, el león, ¿no es cierto? La cuestión del poder, la cuestión de sus amigos los perros, ¿no? Hay como una idea de poder, animalidad, frente a todo lo demás. Siempre hablando de cuadrúpedos, eso es importante, ¿no? Mamíferos, cuadrúpedos, dentro de todo hay como... Vamos ahora, Vamos a lo doméstico. vamos ahora a El Pueblo quiere leer. Hablando de liderazgos, tenemos para recomendarles esta semana no uno, sino dos libros, Luis. Dos libros. Empezamos con el más antiguo, pero que es un libro que se fue renovando, ¿no? Que es de un autor estadounidense sobre presidencias Claro. estadounidenses, que es Richard Neustadt, o Neustadt, no es pariente de nuestro Neustadt, ¿no? Un politólogo insigne que estudió la Casa Blanca, fue un asesor, estuvo ahí metido Claro. adentro y los conocía. Y finalmente para él, el liderazgo, fíjate, en los Estados Unidos de ese momento, era un liderazgo ultra institucionalizado porque tenía que ver con la persuasión. Entonces, cuando él mira a todos los presidentes, hasta Reagan, destaca el tema del presidente que sabe manejar los interlugios y los, si querés, los mecanismos más oscuros del poder, ¿no es cierto? Y cae en un presidente que uno realmente diría, bueno, liderazgo, Lyndon Johnson, ¿no? Que no es Lyndon Johnson, ¿no? Es bastante fiero, y que fue el vicepresidente, ¿no es cierto?, que asumió De después Kennedy. de que asesinaron a Kennedy, pero había estado 35 años en el Congreso. Sabía todo. ¿No? Sabía todo. Y encima, Y era héroe de guerra, de varias. y de Texas, imagínense, ¿no? Y era de Texas.
Claro. Estaba con los sombreros, Tejano. ¿no? Vos imaginate. Cuando Tejas era todavía Y demócrata. el tipo ese logró una aprobación parlamentaria de la Gran Siete. Ahora, hoy estamos en otro tipo de liderazgo, donde el liderazgo utiliza la opinión pública para que esto rebote y discipline, ¿no? Nada que ver, ¿no? Había como una autonomía relativa de la política más significativa. Qué creo concepto, yo, ¿no? autonomía relativa. No, bueno. Queríamos tanto a Marx en su momento. sí. Bueno, en realidad es posterior a la autonomía relativa, es de los Althusser, ¿no? Sí, Entonces, el marxismo francés que decía, bueno, el Estado, siendo burgués, sin embargo, tiene que tener una autonomía relativa, porque a veces los burgueses se comen al mismo Estado. Literal. Bueno, Bueno, gran concepto. el otro libro que estamos recomendando de Goldman, de Danny Goldman, apunta justamente Otro clásico. otro clásico, a otros aspectos del liderazgo. Mientras el de Neustadt focalizaba en la cuestión institucional, en las habilidades para navegar esas aguas siempre tan complejas, Goldman lo que marca son aspectos más vinculados a la inteligencia emocional, a la capacidad de empatía, a la capacidad de comunicación, que son aspectos por ahí valorados hace menos, ¿no? De los últimos 15 años, pero fundamentales, porque en definitiva, Fundamentales. en el vínculo de tanto líderes modernos como líderes más carismáticos, más tradicionales, si no tienen inteligencia emocional no pueden liderar. Totalmente. Y siempre lo decimos acá. El liderazgo presidencial es fundamental en la Argentina. En la época de Alfonsín estábamos todos persuadidos, en la época de Menem todos pizza con champán, en la época de Aquino pegábamos, después preguntábamos, ¿no es cierto? Era de la Roda, no era así, después no importa. Y en esta todos rugimos como el león. Y en un momento usábamos todos camisas celestes sin corbata. Yo siempre se corbata, salvo hoy. Vamos ahora a un breve corte y volvemos. Van a tener la oportunidad de ver a un entrevistado y escuchar a un entrevistado que es genial, Andrés Jatún, que es especialista en organizaciones, en liderazgo, en cambio organizacional, profe de la Universidad de Itela y un gran amigo. No se vayan, ya volvemos con El Tornillo aquí en el canal de la ciudad. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Continuamos aquí en El Tornillo. Como les comentábamos, tenemos de invitado a un pensador que siempre te incentiva a salir de la zona de confort. Andrés, un placer tenerte. ¿Me equivoco? No, está bien. Bueno, uno se vende así, ¿viste? ¿Qué sé yo? Miren, este es Pero el no libro. molesto, No, este es el- Uno es provocador intelectualmente. Para nuestra generación, este es un título extraordinario. Mejor no hablar de ciertas cosas. Qué libre. Imagínense, ¿no? Andrés lo escribió con Eugenio Marchiori, que es un autor uruguayo, ¿verdad? Es argentino, Es vive en argentino, Uruguay. vive en Uruguay. Ajá. Y es un Ese está en libro- la zona de confort. Claro, está en Uruguay, En ya el saben paisito, cómo- en el paisito. Y está en Punta del Este, así que. Lo que nadie se atrevió a decir sobre la política en las organizaciones. Bueno, hoy vamos a hablar de eso, de liderazgo y de cómo ve alguien que entiende de organizaciones la desorganización que en general predomina en la política y sobre todo en el aparato estatal. Un placer tenerte. Muchas gracias. Muchas la gracias por invitación. venir. Saben que los admiro a los dos, así que es Por fantástico favor, estar por acá. favor. Andrés, te dedicas a estudiar esto, sos muy joven, pero hace bastante tiempo. Mejor piropo que me hicieron. Empezó en el kindergarten. ¿Cómo haces para no enojarte cuando ves la tele, lees el diario, te enterás lo que pasa? ¿Cómo haces? Vivo de la desgracia ajena. Eso es lo que me pasa. Entonces, lo malo que pasa, ¿no? Decís, qué pena, porque estás en un país, decís, esto podría ser una potencia, pero yo vivo de cuando las cosas van mal, me contratan. Entonces, dentro de Como todo, sepulturero. algo así. Pero hablando, digamos, como ciudadano, decís, qué jodido, ¿no? Que estamos jodidos. El populismo que nos reventó, ¿viste? Los intentos de poder salir. Qué Yo fracaso. tengo mi idea de la historia argentina. Yo creo que, sinceramente, creo que el peronismo no fue algo positivo para el país, y lo digo así directamente, y el populismo tampoco es la solución, que es como una continuidad, porque el peronismo como que tiene ¿Y cuál sería el imágenes problema distintas. básico del peronismo, vos, es decir, y el populismo? ¿Cuál sería el pecado capital que comete o que Y cometió? bueno, es este populismo distribucionista Sin recursos. que está pensando, claro, sin recursos. O sea, cuando hay recursos está todo bien, pero se acaban los recursos y el populismo se te acaba. Entonces, es no pensar en eso, en pensar que el país tiene que tener las cuentas ordenadas, que tenemos que los militantes no tienen que usar el Estado como una caja, digamos, de la política.
Y bueno, y en Y el finalmente fondo, eso trascendió el peronismo, ¿no es cierto? y el peronismo se Hizo como adueña del una Estado. una mecánica. Claro, tiene esa cosa de que somos dueños del Estado. Y que yo viví en Inglaterra y vos tenés el Estado del gobierno. Entonces hay una diferenciación, pero acá el gobierno se te adueña del Estado y entonces reventamos en algún momento. Ahora, nos interesaría hoy hablar de básicamente tres cosas. Uno, de liderazgo, ¿no? Sí. Vos sabés todo sobre liderazgo. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos muchos amigos en la política que por suerte no nos escuchan ni nos ven, ¿no? ¿Por qué llegan los peores a la política? ¿Por qué hay un proceso de selección en el cual objetivamente adversa, donde la política expulsa a los mejores? Te quedan los jugos de menta. Es la mejor definición de mi libro, es eso. Ok, Y porque perfecto. la gente buena piensa que la política es algo malo, entonces le rehuye. En cambio, la gente mala dice, la política es lo nuestro, vamos, somos maquiavélicos, nos metemos por acá, siempre hay una vuelta Es un para círculo darle. vicioso, finalmente. Claro, entonces es un círculo vicioso donde vos a veces tenés un balotaje y decís, Dios mío, me quiero matar, no sé qué votar porque me está costando. Y eso es lo que pasa. La gente mala, la gente buena creo que tiene que darse cuenta que la política es una oportunidad para poder hacer las cosas bien, ¿sí? Y yo presento un modelo en donde la política tenés poder, cultura, influencia, y vos podés decir influencia o manipulación. El choto va a hablar de manipulación. El bueno va a decir cómo influencio mejor. Entonces, es muy finita la diferencia, pero te cambia la vida del ciudadano. Andrés, si la competencia ahí no juega, ¿no? ¿Por qué la competencia, en vez de generar, ¿no es cierto?, incentivos para lo mejor, a veces en la política, para el revés, ¿no es cierto? Pero, Es a una ver, cosa rara. una cosa es la competencia en la vida privada de las organizaciones, donde hay verdadera competencia. En lo político, ¿vos viste lo que son las internas de los partidos acá? Y más bien- Es una más bien hay manipulación a dedo. oligopolio, finalmente. No existe competencia. Entonces es un tema, justamente como no hay una competencia sana, es todo a ver qué Es favor, la cómo te supervivencia da. del más apto, pero de ser malo. Vos Es, decís. es un Darwin Al revés. al revés. Una vergüenza de Darwin. Es Un el fracaso espejo de Darwin. evolutivo. Es el fracaso evolutivo. Entonces, sí, Evolutivo. claro, y llegan ahí lo que pueden, ¿viste? Yo estuve la política, yo estudié ciencias políticas, pero Sí. salí corriendo después del tema. Pero a Lo veces vi- lo tengo, vi- Nosotros, sí, no, ¿no? nosotros no pudimos. No Cuando podemos, nos nos habíamos vemos una entrampados. tarde. pero a veces tengo la oportunidad de hablar con políticos y cuando vas más abajo a las intendencias, gente que tiene roles importantes en las intendencias, que no se les caen 3 frases bien armadas. Entonces, decís, ¿qué pasa? Y porque llega el que tiene esa viveza, ¿viste? En la política de hoy, sujeto, verbo y predicado ya es para Es sofisticado. interesante porque vos fíjate que las crisis, por un lado, nos demuelen las organizaciones, ¿no? Entonces impera muchas veces la virtualidad, pero también te pegan al territorio, donde está la supervivencia. Bueno. Y en el territorio hay muchas veces, en vez de ser un estado de bienestar, es un estado de malestar. O sea, es un estado inverso. En vez Es de un dar bienes públicos, estado, te da males creo que el públicos. territorio es un estado de supervivencia en Argentina a nivel político, y entonces, pero ahí se empieza a cocinar y caldear todo. Fíjate ahora en las elecciones, todo pasa por el territorio, por las intendencias. Y esos son los pueblos que van subiendo, pero no hay una preparación política. No está la escuela de Sciences Po como en Francia, o la preparación que tienen los ingleses a nivel político. Sí. El político Bueno, cuando nosotros llega... en el 83 los radicales teníamos la FUCADE, ¿no? La Fundación de Cambio en Democracia, que eran programas bastante estrictos y qué sé yo, pero claro, después viste a hablar la tranquera. Pero el radicalismo, la verdad, vos esa venís del decadencia. radicalismo. Fue que me hizo independiente. Fue un ¿Qué tobogán, quiere? hermano, hizo así, truc, porque Y bueno. lo importante que creo que lo que hay que hacer para que la política funcione es institucionalizar procesos y cosas, ¿no? Sí. Que es lo que funciona en Europa. Vos tenés instituciones que superan a las personas. Y no Acá importa, también pasa está un muy político institucionalizado. y ya está. Ahora, la Argentina, las instituciones son comidas por los políticos, usadas por los políticos que las desestiman, las tiran y el ciudadano ya no cree nada después. Hay un argumento en nuestra industria que dice que, Nuestro boliche. en el boliche, que dice que la inestabilidad política es un factor muy importante porque estimula conductas muy conservadoras, muy hiperprudentes, y que la política tiende, digamos, a perpetuar a veces comportamientos o mecanismos que son subóptimos, pero ante el miedo al cambio, hay como una aversión al cambio, prefieren... ¿te parece razonable eso? Pero también la historia te demuestra que la hiperinestabilidad genera tiranos también.
Ese ¿no? es el punto. Entonces, Pues, ¿cómo pasamos del líder a Césares? ¿No es cierto? en Argentina es muy fácil. Primero porque somos una sociedad que antes las crisis eran cada 10 años, ahora son Claro. permanentes. Cuando la gente se harta, busca al líder mesiánico. Y de hecho, los presidentes en los últimos 40 años son caudillos. Ese caudillismo de la historia argentina se perpetúa en época de democracia. Y es algo que ojalá que algún día se ¿Te acordás termine. la película Ensayo de orquesta de Fellini? ¿No? Que la orquesta empezaba a dividirse en sindicatos, a hacer ¿no? despelote, no Sí. tocaba y de repente empieza a transformarse en un alemán nazi. ¿no? Extraordinario. Y entra una bola y destruye todo, ¿no? O sea, el caos que lleva al César. ¿no? Bueno, pero los César pueden O a un ser... Adolfo. Los César pueden ser una mala noticia, ¿no? Es decir, inclusive la cooptación del poder, ¿no? Es decir, cuando la gente llega al poder, a veces se obnubila. Yo tengo un caso ahí de la cárcel de Stanford. La cárcel de Stanford es un experimento de la década del 70 en donde se eligen alumnos que eran carceleros y otros prisioneros. Es un estudio sociológico fantástico que se tuvo que terminar antes porque se desbordó. Entonces, los alumnos que eran carceleros tenían prohibido la violencia física, pero no la psicológica. Y hicieron pelota a los prisioneros que casi se suicidan. Entonces, el director del experimento Claro, tuvo demasiado que exitoso el terminar experimento. porque se le fue de las manos, pero quedó en la historia como que cuando vos das poder, la gente a veces se monta sobre el poder y le encanta. Es una bola de claro. gente. Le Somos, encanta. claro, Hemos tenido dependientes de ese poder. en las últimas épocas líderes narcisistas. Cristina es prototipo de líder narcisista, que es lo peor que le puede pasar a un país. Y a una organización también, ¿eh? ¿Pensás que el actual liderazgo de Argentina, el presidente Milei, tiene características narcisistas también? Narcisistas no, bestiales sí, pero es una necesidad que tuvo él para poder romper con lo que venía. Y tuvo que entrar, y entró bestialmente. Veníamos de un narcisismo muy alto, donde la expresidenta se rodeaba de nanitos de jardín, porque el narcisista no puede tener a nadie que le haga sombra. Entonces, Claro. son obsecuentes o gente incompetente. Milei trae otra propuesta, es decir, yo voy con todo, para romper el sistema anterior tengo que ser bestial, que es lo que hizo. En el mediano plazo, creo que es una persona muy inteligente y probablemente tenga que revertir y empezar a ser más respetuoso de instituciones y de personas, ¿no? Capaz que ahora es el reacomodamiento de él y es el estilo que Es una encontró. cosa interesante, ¿no? Porque viste que a veces uno es finalmente ese equilibrio de convención entre las miradas, ¿no? Mucho tiene que ver con la tele a veces, ¿no? Que una cosa es la radio, que uno es uno. Y en la tele, viste, se te va poniendo la cara que quiere la gente finalmente. Nosotros no, porque ¿viste? Ya a esta altura del partido. Somos cara dura. Papagayo viejo no aprende a volar. No, claro. ¡Qué horror eso! Es buenísimo. también. Pero, viste, que lo dicen los brazucas, ¿no? Pero digo, hay como un equilibrio. Entonces es como, imagínate si un día Cristina Fernández parecía buena, ¿no? Dice, pero que se tomó una pastillita equivocada. ¿no? Claro. Digo, uno es quien la gente espera a veces. Entonces, Milei cambiando puede ser una decepción en un punto. O sea, ¿puede la persona salir del personaje, Esa romper es con la ese idea. molde? La idea Mira, fácil la era persona, para mí, no cambia, empeora con la vida. Ok. A nivel personalidad, puede cambiar comportamientos. Yo creo que Milei puede cambiar comportamientos. Él tiene su personalidad, lo que es. Y la verdad que, ¿qué trajo al país que la gente valora? Orden macro. Sí. Necesitamos, Bastante no pragmático. sabíamos que era eso. Hace un montón que no sabemos que era eso. Entonces, ahora, después la política lo llevará por un cambio de comportamiento seguramente. Y creo que en una próxima etapa, probablemente una segunda presidencia, tiene que abrir su círculo a otro tipo de gente para que haya como aire, ¿no? Me Andrés, parece. vos trabajás en la Universidad de Itela. Durante toda tu vida profesional adulta formaste líderes en el sector privado. Montón. ¿Por qué los líderes del sector privado tienen tantas dificultades para adaptarse al mundo público? Lo pasó con Macri, pasa en otros países, le pasó a Piñera en Sí, Chile. tremendo. Ese tipos recontra exitosos, con una trayectoria impecable, van al sector público y como se quedan. Porque hay un tema de ego y soberbia. Y se vio en la época de Macri. La gente que venía del sector privado dijo, esto es como en la empresa. Un Excel, pim, pim, pim. Papita Hagamos pa'l todo. loro. Se comieron al loro y la papita. Voy a ser fino. Sí. Se los comieron parados, sí, básicamente, ¿entendés? Como Pancho. Es un concepto de la sociología. Como Panchito con Pero mostaza. se los tragaron y la gente, y esa gente que venía del sector privado quedó espantada absolutamente. Sí. Porque el sector público tiene vericuetos justamente de la política, Claro. que vos tenés que empezar a entender, tenés que hacer tu diagnóstico, no podés agarrar y decir, a partir de ahora
Todos usan computadora cuando todos trabajaban con... No sirve, hermana. Nadie sabe cómo apretar un botón. Obvio. ¿Te acordás que todo empezaba con un PowerPoint y los termitos? Llegaban con los termitos, ¿no? Ah, se Con los el comieron. quesito, Twinens. Una vez de un diario me pasaba preguntaron, nada. Ezequiel Burgos, me acuerdo de Sí, Clarín, grande. el principio de Macri. Macri había estructurado el Ministerio de Economía, lo había atomizado en áreas. Me dice, ¿cómo te parece esa estructura? Le digo, para un país desarrollado, bárbaro. Para la Argentina es caótico, porque la Argentina necesita un ministro de Economía fuerte, porque vamos a saltar. Y bueno, me convertí en la bruja cachabacha que supo que Tenía pasaba. razón. Porque, viste, cada microministro define lo que es para él la economía, pero el problema es que son 5 o 6. ¿no? Claro, y con egos importantes. Y ¿viste? siempre la culpa la tiene tu subsecretario. Ahora, en la política hay una puja por el poder permanente. Ahora, en el sector privado también hay pujas por el poder. Sí. ¿Y por qué se procesan distinto? ¿Por qué hay mecanismos más razonables? ¿Los incentivos están mejor alineados en el sector privado que en el sector público? Pero definitivamente, en el sector, a ver, en el sector público afanan, esa es la realidad. Entonces, muchos llegan porque les gusta afanar, ¿sí? Y hemos visto el populismo, cómo bueno, hoy mismo estamos viendo, hay políticos presos por eso, ¿no? El sector privado tiene un sistema de incentivos que es completamente diferente y hay un tema de te promociono y después, ¿sabes qué? Si no te echo. Viene una reestructuración y vos querés alto potencial, quedaste afuera, pero sin miramientos. Entonces me parece que es incomparable, básicamente. Hay temas de compliance que son muy importantes, que en el sector público a veces son muy complicados. Ahí si fallás, perdés guita directamente. ¿Te acordás el libro, el texto de OFE? Sí, de la Klaus lógica de la acción Hofe. colectiva, ¿no es Klaus cierto? Hofe. Bueno, los sindicatos no saben cuándo les va bien o cuándo les va mal, porque la revolución puede estar cerca, pero está para el culo. Y digamos. claro, pero además, una cosa fundamental, en el sector privado, el líder, el que tiene el PNL, o sea, que tiene a cargo de los resultados, vos no generás resultados, claro, no existís. En el Estado, ¿qué decía el populismo? No importa, sigamos, imprimimos, no importa. Total, viene el otro que se haga, y es lo que le pasó a Milei. A Milei agarró fuego. Es un horror lo que le pasó. ¿Y sabes qué pasa? Cada vez que viene alguien lógico a nivel macroeconómico, agarra una papa más caliente. Yo pensé que Macri había agarrado algo caliente, pero Milei agarró algo mucho peor. Fíjate que la apertura del sistema del cepo tardó un montón y todavía está por ahí. Exacto. ¿El liderazgo se compra en Walmart? ¿Se hace o hay que esperar que venga una cigüeña especial negra? o Eso es muy violeta? importante. Hay muchos en política que creen que es algo espontáneo, que no puedes aprender a ser no. líder, sino que tenés que esperar que Hay que esperar un caiga alguien el maná, carismático. el maná. Sí, el Espíritu Santo no Sí, sirve, el Espíritu Espíritu Santo. Santo acá no. Para otras cosas hay milagros. Acá no. Mirá, hoy un neurocientista, la literatura de Estados Unidos te dice todos pueden todo. Sí. Porque ¿viste? Les encanta. Pero la realidad es que es 50-50. Hay un 50 ADN, hay un 50 del proceso y la experiencia. Entonces, vos tenés que... Lo ves de chiquito. Los chiquitos cómo van jugando, cómo van mostrando sus capacidades hasta los 6-7 años. Vos vas viendo quién, hasta podés decir, va a ser tal cosa, ¿viste? El que tiene vocación, el que lidera más. Entonces, hay ADN y hay experiencia. Pero, ojo que... Tenés ADN, no hay experiencia, se te cae eso. Es que- Bueno, finalmente nuestra disciplina empieza con un libro que piensa que el que lo lee puede ser un líder, que es El Príncipe. Maquiavelo. Faltaban algunas cosas, en realidad. Pero Tenía que ser un Borgia. Vos decís Maquiavelo, uy, un horror. Es buenísimo. es buenísimo. A Maquiavelo pesar de describió lo- la la realidad con- de su momento. La conjunción de los dos Maquiavelos. Claro. Aparte, eso, básicamente, uno es una moral porque no hay Estado. Si no hay un Estado, ¿quién Por puede, supuesto. ¿no es cierto?, generar esa moral? Entonces, vos Exactamente. tenías que tener ese estatus. Pero bueno, la Iglesia le tiró un poquito de palito en ese momento. Sí, Hay una pobre. demanda, me parece, ahora distinta de liderazgos, ¿no? Que ya es tipo más empático, Sí, que totalmente. sintoniza. Vos decís que hay diferentes tipos de liderazgo. No, no, porque por ahí hace 30 años lo que uno esperaba de un líder era una cosa y ahora es algo distinto, ¿no? Sí. ¿Eso se puede aprender? ¿Eso es un desarrollo? Eso se aprende. Se aprende, Eso es ¿no? comportamiento, justamente. Ahí es donde creo que los políticos pueden ir aprendiendo que la gente tiene demandas distintas. Y esto, vos sos experto en esto. En las encuestas que vos vas haciendo sobre la sensibilidad de la gente, lo que le importa, Sí, claro. el inicio, vos decís, Aparece. la inflación, se va la inflación y hay otras cosas que le importa a la gente, que puede ser la pobreza, que puede ser la Inseguridad. inseguridad. Entonces, el político, ¿qué tiene que hacer? Se va adaptando a esa necesidad. Cuando el político se queda estancado en algo que lo hizo exitoso, pero que no lo lleva hacia el próximo paso, ahí ya empieza a perder O terreno. sea, Andrés, lo que caracteriza al liderazgo en realidad es una comunión con sus dirigidos. ¿No es cierto? Como decía Disraeli, soy su líder, tengo que seguirlos. Totalmente, eso es adaptabilidad.
esa capacidad de poder entender qué le pasa al otro y empatía, ¿no? Como decía Sergio, que nos vamos metiendo. Hay un debate nuevo, ¿no?, en la ciencia política y es emergente, ahora, cómo el cambio tecnológico, las Sí. computadoras cuánticas, lo que se viene, va a transformar la política y el Estado. Sí. Mucha gente piensa que la política es renuente, bueno, no piensa, estamos convencidos, es renuente al cambio, votás todavía con el papelito. La ¿viste? inteligencia se tolera. Este, En política. Atrasamos siempre, las instituciones van detrás de los cambios siempre, sobre todo tecnológicos, ¿no? ¿Vos crees que esta disrupción que estamos viendo en el sector privado, en nuestra actividad, escribir hoy lo puede hacer mejor la inteligencia artificial que nosotros? Terrible. Va, primero, a llegar en qué medida a las empresas, a las organizaciones y luego a la política, al Estado? Bueno, ¿Cómo en ves las eso? empresas ya está. Ya está, ¿no? Acordate que en la época de pandemia conseguir un programador era buscar oro y te cobraban fortuna y los pibes de acá laburaban para todo el mundo. Hoy la inteligencia artificial ya reemplazó muchas actividades de los programadores y una empresa que hoy no tiene inteligencia artificial no está siendo eficiente, ¿sí? Entonces, eso ya está. Es un tema de la evolución porque hoy es inteligencia artificial, después será la cuántica de la metafísica. Ahora, en el acordate, viene Alberto Fernández, ¿qué hace? El Ministerio de, ¿cómo se llama?, de Regulación de Macri, todo lo que era transparencia lo saca todo vuelta al papel. Porque entonces ahí la vuelta atrás al papel, la cosa oscura, permite Sí, que... claro, permite permite Discrecionalidad. discrecionalidad, ¿entendés? Totalmente. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial va a llegar, decanta, siempre en el Estado todo llega después. ¿Por qué? Qué Porque momento se quiere- afortunado los Perdón. hombres, ¿no? Sí, Sí, claro. porque tenemos la inteligencia artificial que no nos hace laburar y tenemos el Viagra. Digo, estamos en una época fantástica para los No hombres. servimos para un carajo, me parece. Es condición necesaria, no suficiente. ¿no? Exactamente. Pero fíjate lo interesante de que va a decantar en el Estado. ¿Cómo? No sé. Faltan tantas cosas en el Estado argentino para formación de buenos políticos. Sí. Un INAP, estaba el INAP. Sí, claro. El INAP que yo creo que en la época de Belis tuvo su pico de profesionalización, después se fue decayendo, pero falta algo que haga que la gente que labura en el Estado esté bien. Yo no considero que hay que eliminar el Estado. El Estado tiene que reducirse, probablemente, porque estaba lleno de militantes espantosos, pero tiene que ser hiper eficiente. Es como las Fuerzas Armadas. Claro. Con la guerra en Ucrania están aprendiendo que la guerra de drones y otras Totalmente. tecnologías tenés que tener una Fuerza Armada muy eficiente, Por otro lado, está la más chica. idiosincrasia, ¿no? La Claro. idiosincracia social, que hay sociedades que son más estadocéntricas, vamos a citar a Marcelo Cavallo, Claro. y otras más mercadocéntricas. ¿no? Absolutamente. Hay sociedades que fueron hechas por los Pilgrims, y la caballería entraba a último minuto y acá vinieron los adelantados. Fíjate qué locura, ¿no? Un ¿Viste? adelantado que es eso, Exactamente. ¿no? Me encanta porque es como un libro de historia que está atrás tuyo, Tonelli, ¿viste? Es maravilloso. Es así, es así. No aprendo nada, pero no olvido nada. Andrés, ¿y cómo va a impactar esto en la academia, en la forma de enseñar, en la forma de aprender? Bravísimo. Mira, mi primer impacto, yo tengo 30 años de docencia, cumplo este año 30 años. Mi primer impacto fue con la llegada de Internet, así de viejo estoy. Entonces, claro, veías que la gente empezó, que te miraba, los casos de Harvard que estudiábamos eran de 40 páginas, Harvard después empieza a achicar porque se da cuenta que la gente ya no presta atención y hace casos de 5 o 7 páginas. Harvard. Y la gente empieza, de mirarte a vos, empieza a bajar la vista. Internet, iPhone, iPad, iPod. Y claro, ¿y vos qué tenés que hacer? Sostener la vista con una pedagogía distinta. Hoy te digo que es más importante la pedagogía que vos tenés que muchas veces el contenido original que das, que está en cualquier lado. Entonces, ¿cómo le enseñás a la gente? Por los sentidos. El docente tiene que venir ahí. El docente que quiere pasar slides, solo. ¿Te acordás que antes agarramos el manifiesto comunista párrafo por párrafo cuando estábamos en la facu juntos? Analizábamos ¿no es cierto? eso, sí, claro. Sí, era tremenda la clase. Ahora hasta yo me duermo en el primer párrafo. Pero yo hoy en clase, te digo, yo me disfrazo, traigo actores, hago simulaciones en vivo, hago obras de teatro en vivo, y que Nos la vamos a gente, notar, y me nos siento, tomamos bomba. paso alrededor para que tengan miedo. Yo quiero que la gente tenga miedo en clase, que es mi No, forma de mantener la claro. atención. Bueno, ¿Entendés? Pero bueno, es una Pensar es experiencia. aterrorizar. Es una experiencia. Y estudian con eso. Claro. Sí. Por cagazo estudian, ¿entendés? Pero tenés que ser un pedagogo, mucho mejor pedagogo que antes. ¿Y la producción de conocimiento también va a estar afectada por Sí, esto? y sí, ahí tengo más miedo porque me parece que la inteligencia artificial ya hace muchas cosas, se equivoca mucho, Sí, claro. pero ¿Viste vos? tiene una Sí. capacidad de aprendizaje tan grande que esto de los papers, digo, ¿quién va a escribir el paper? Bueno, hoy, tomando Bueno, examen, es todo oral. Porque... Perdón, haces el prompt
y cuando funcione súper bien y no se equivoque con... Entonces, la vida académica, esto de que el paper A y qué sé yo, va a pasar La por ley otro de lugar. Tchaikovsky. ¿Y qué se va a medir? ¿Cómo evalúas un buen académico? No lo sé, Sergio, no lo sé. Esa es mi gran On the duda. stage, Pero on the ¿sabés stage. qué? Espero estar jubilado y que se ocupe otro, hermano. Yo no tengo nada Qué que ver. grande. Pero sí, en el escenario, supongo, ¿no? Porque todo pasa a ser un escenario donde, por lo menos ahí, Hoy salvo que cla- vengan... la clase es un escenario. La clase es un escenario. La clase es una obra de teatro. Sí, yo cada día soy más Tinelli que Tonelli. No, bueno, alguien que se dedica a la arquitectura académica, o sea, Sí. planifica universidades, me contaba hace ya un tiempito que está modificándose la idea de cuál es, primero, la distribución de metros cuadrados. Dice, la gente no quiere ir a la oficina, no hace falta tener oficina. Antes se peleaban por la oficina, ahora no hay que ir a la Ahora oficina. no. El reino. Perdón, pero estamos... My kingdom for a all. Pero fíjate lo que está pasando en el sector privado. Se está volviendo a querer que estar todo el tiempo en la oficina, o 4-1. 4-1 porque un día le tiene que dar, Claro, porque yo ya no no es lo viene, mismo. ¿no? Pero está queriendo volver adelante. O sea que el directivo no aprende No aprende. de que hubo una pandemia, que la gente cambió su escala de valores y que se puede trabajar de otra manera y ser eficiente. ¿Para qué vas todos los días a la oficina? ¿Para calentar la silla y ver al estúpido de todos los días adelante? Andá 3 días y ya con eso te sobra. Sí, ¿Entendés? sí. Pero la Es oficina confianza, es para- es falta de confianza. Son los incentivos sociales, ¿no? Pero yo cuando voy a las oficinas en realidad hago chistes, ¿no? Digo, no laburo en casa yo. Bueno, pero es más eficiente, ¿no? Funciona el incentivo colectivo a veces, ¿no? Para generar ideas y demás. Obvio. Pero bueno. Nos van a rajar este programa. El Claro, programa está estábamos enojado en- con nosotros. empezó el programa. Andrés Atún, perdón, es académico, es amigo, es profesor de la Universidad de Itela y es un placer leerlo y tenerte aquí. Fue realmente una maravilla. Gracias por, Un honor, Gracias, chicos. gracias, por Andrés. venir. Gracias. No se vayan, ya volvemos después de este corte con El Tornillo, aquí en el canal de la ciudad. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Último bloque aquí en El Tornillo, después de la entrevista con Andrés, que como siempre es un tipo genial, Gran comunicador también, es súper espontáneo. ¿Sabes que él gana muy a menudo el premio al mejor profesor en la litera? claro. Porque claro, entretiene Muy a los carismático. alumnos. Muy Es un carismático. líder. Es un líder. Pero fíjate que él es bastante escéptico respecto igual que nosotros, de la calidad del liderazgo político, ¿no? Tiene esta sensación que es cierta, ¿no? Que lamentablemente hay como desaliento para que gente con ganas de cambiar las cosas, hacer las cosas bien, se incorpore a la arena política. Y es que por ahí lo que tomamos como liderazgo es un gran negocio, ¿no es cierto? Entonces, hacemos como es el líder, pero finalmente, ¿dónde está la mía? ¿No? Sí, claro. Hay algo crematístico. Bueno, pero ahí me dejó pensando, ¿viste? Porque vos decís, escúchame, al final habrá que pagarle mucha más guita a los políticos para que vengan los mejores y tengan ganas de meterse ahí Me y hacer parece las que es un cosas bien. sistema que tiene que ver con lo cultural. Y como dijimos antes, es tan difícil cambiar la cultura, porque una sociedad lo que tiene es repetirse. Vos te levantás y gracias a Dios hay una rutina. ¿No? Imagínate que no Pero más supieras, vale. viste Nada. como caes en esas islas del Caribe que yo dije, ¿acá qué pasa? ¿No? ¿De qué viene acá? Organicémonos. Claro. ¿No? Entonces es muy complicado. Pero vos fíjate que hay gente que finalmente la tiene clara, ¿no? Porque puede promover lo nuevo, pero finalmente cuando llega el momento del poder, recurre a lo de siempre. Entonces, Cuando se cuentan los porotos, aparece el sentido común de forma espontánea, ¿no? rápidamente. Porque uno puede estar, a ver, por lo nuevo, pero si vos ponés gente demasiado nueva y se lo comen de parado y en el aire, es Vos- así. Vos sabés, Luis, que siempre tuve una simpatía personal, no ideológica, pero me gustaba la historia del Partido Socialista Argentino. De hecho, escribí Sí, por una supuesto. vieja- Bueno, yo te conocí. En esa época nos conocimos, y Estabas escribí haciendo- algún estabas artículo. escribiendo tu tesis sobre mi Juan tesis Gusto. de licenciatura, escribí algún articulito. Sí, claro. Y claro, el Partido Socialista se veía a sí mismo como el partido de las almas bellas, ¿no? Sí, de claro. los buenos, De los de buenos, los educados, de los sanos, de ¿no? los sanos, No había que de, hacer eso. de lo que leían. No, bueno, ¿y qué pasó? Tía Alicia Moró. Nunca ganaron nada. Nunca ganaron nada. Y no Y solamente no aparte, ganaron, sino que cuando aparecía gente más pragmática, más, digamos, con vocación política de poder, los echaban. Los echaban. Fue- Bueno, vos fíjate que también en la sociología algo así. Porque, ¿cómo calificaba, ¿no es cierto?, Gino Germani, que fue el fundador de la sociología moderna, al peronismo? Y bueno, como un problema, Sí. como una desviación, Claro. ¿no es cierto? Como una cuestión que no funciona, disfuncional momentánea,
que ya los zapallos se iban a acomodar mientras anduvieran las carretas. Claro. ¿No? Es lo que perduró, finalmente es lo que persistió, ¿no es cierto? Radicales, liberales, conservadores somos todos, ¿no? No, pero finalmente, en el fondo, desde el pocho, somos todos peronistas, ¿no? No, tal vez haya que admitir que una sociedad más madura, una sociedad más acostumbrada a la dinámica de la democracia, no pretende que haya así Mandelas o líderes extraordinarios, San Martínez, que aparte no eran ni Mandela ni San Martín. Nosotros lo vemos como Mandelas o San Martínez. Mandela, antes de ser Mandela, era un tipo violento, que Totalmente. hacía cosas que estaban mal, evidentemente. Y San Martín alguna macana se mandó. Bueno, por suerte tuvo ahí un oficial que no lo dejó entrar con las botas al arsenal, ¿no? Pero hubiera entrado, ¿no? Pero sí, siempre decimos que si fuésemos estrictos con el tema personal, los únicos que quedarían en las plazas serían los caballos, ¿no? Claro. Porque los seres humanos todos tenemos nuestro lado oscuro y algún muerto en el ropero, se dice. Pero en la Argentina, a veces, Sergio, además de la idea del César y del líder, existe la malsana percepción de que el problema es el otro, Sí. ¿no? Entonces, Tal aquí, cual. si desapareciera la otra mitad, ¿no es cierto?, estaría bárbaro. Pensamiento marxista, Por ¿no? supuesto. Decía, bueno, si eliminamos todos los garcas, acá Y nos ya pasamos está. bomba. ¿Quién hace la guita, hermano? ¿Y quién invierte? ¿Quién arriesga? Ah, bueno. Es otra que el Estado, ¿no? Entonces, si vos pensás en la eliminación de tu sistema, la otra mitad, cuando esto en realidad es un sistema, ¿no? Con todos sus problemas. Vos podés decir, bueno, esto viene a cambiar las cosas, bueno, lo que sea. Pero si vos lo pensás desde el lado de la verdad y del lado de los que tenemos razón y de que nosotros somos una manga de verdad, la verdad que la Argentina está compuesta de es un sistema, Tal ¿no? cual. Entonces, solamente puede cambiar en términos sistémicos, los que nos pueden llevar de la nariz para arriba, como le pasó a España, como le pasó a Italia, supuesto. como le pasó a Portugal, ¿no es cierto? Y le está pasando a Grecia, esperemos. Ahora. Lo que pasa es que es tan Tal cual. lindo Grecia, uno la pasa tan bomba, no No siento impo- no nada. importa, ¿no? Tiene que ver con salir por arriba. De los laberintos se sale por arriba. Así que Totalmente de acuerdo. tenemos que agarrar la senda del crecimiento y eso es lo que nos lleva, ¿no? Señores, Pero bueno. llegó la hora de las historias de Quinchos, aquí en El Tornillo. Lo grave es que yo viví unos años en México, cuando terminé el doctorado me fui a trabajar allí Sí. a una institución que se llama CIDE, Centro de Investigación. Sí, y- nada que ver CIDE con con CIDE, C. con C. Con C. Centro de Investigación Grandes amigos, y Docencia Económicas. Y en un momento tuve la oportunidad, por algún amigo en común, de conocer al expresidente Miguel de la Madrid. Previo a Salinas, entre Portillo y Salinas, fue el que empezó el proceso de reformas. Sí, sí. Era un economista, de un perfil más bien bajo al comienzo, pero terminó como Sí, presidente de elegante, México, muy elegante. Y bueno, fue muy generoso conmigo, pero lo más interesante es que en un momento, bueno, me invita a comer, a cenar a la casa, una cena muy formal. Yo pregunto, che, ¿cómo es que vestido? Dice, no, informal. Cosas. El tipo De venía smoking, informal. impecable, vino una corbata, Claro. yo estaba así, yo me llevo un saquito, ¿no? Pero ya pasé el papelón. Típico informal. Y empezamos a charlar, éramos 4 o 5 en la mesa, y fue fabuloso porque, claro, pasaban los platos, un par de, una comida deliciosa mexicana que es extraordinaria. En esa época yo todavía no comía mucho picante, después aprendí a comer picante Y también. si no, estar en México, ¿viste? En el lugar equivocado. Pero yo estaba, primero, tan asustado, porque estaba comiendo con un presidente, ¿no? Un expresidente, Sí, tan claro. asustado, tensionado para no meter la pata. ¿No Quería te gustaban mucho los picantes? No, no me gustaba mucho el picante, pero algo. Bueno. Y claro, no terminamos de comer los platos que iban pasando, eran platitos, hasta que llegó el plato principal. Y en un momento él me mira y me dice, no me toteaba, ¿no? Me dice, ¿usted se va a dedicar a la política? Y dije, no, mire, presidente, me gusta la academia, me gusta investigar, dar clases, escribo, pero no tengo vocación laboral, no tengo vocación pública. Me mira y me dice, menos mal. Sí, bueno. Digo, ¿por qué? Porque usted no sabe comer y hablar al mismo tiempo. Extraordinario. Tenía razón. Si usted es político, tiene en los almuerzos, en las cenas, que comer rápido, porque justo usted hace una pregunta
el otro responde, ahí come. Pero no puede quedar mal sin comer, porque la gente va a pensar que a usted no le gusta la comida. Imagínense comiendo con un japonés y me contaba una historia con el emperador de Japón, ¿no? Con quien México después firmó un tratado de libre comercio. Totalmente. No podés. Entonces me quedé tranquilo que, bueno, no se comerían al mismo tiempo. Aparte yo tenía miedo que se me... Pero como siempre. O hablar con la boca llena. Hablar con la boca mi vieja me llena, que mataba. estás comiendo y se... Sí, por ahora el famoso verde. No comía. Estas son las cosas que uno tiene que pasar cuando se dedica a esta industria. No hay que comer y hablar al mismo tiempo, sí. Pero hay que dosificar. Hay que dosificar, exactamente. Vamos ahora al momento más esperado en la semana para nosotros, que son los premios El Tornillo. Tres tornillos muy especiales esta semana, Luisito. 3 tornillos, 3. Empezamos con el plateado para los Golden Boys del IMF. No la organización de Ethan, ¿no? De Misión Imposible, sino el querido y entrañable FMI que nos tiraron 2.000 palos verdes para tirar hasta las elecciones, ¿no? Muchas gracias. ¿Hubo llamado ahí de Tony? Sí, hubo, no Trump, hubo. Lo importante Trump. que vino ¿no? Está en el bolsillo. Violín en Así bolsa. que tornillo de plata para el staff. Tornillo dorado. Mucha gente no la respeta. Algunos dudan de su capacidad. Celan que tenga tanto poder. Pero Karina Milei demostró algo muy importante. Demostró que para hacer política tenés que entender qué es lo necesario, qué es lo imprescindible y qué es lo prescindible. ¿Y qué hizo? Pactó con los que le garantizan a ella un control del proceso electoral en la provincia de Buenos Aires. Por eso, Cristian Ritondo, El entrañable Pucho, diría que. el Colo Santilli, hincha de River, le debemos al papá la primer Copa Libertadores. Y Le deben. Y fundamentalmente Guillermo Montenegro, un ex juez federal que entiende todo. Porque Gran motociclista. fue antes fiscal. Todo entiende. ¿Qué necesitas para ganar poder? Gente que entienda lo que es el poder. Karina Milei, el tornillo dorado es para vos. Y tenemos el tornillo celeste de plástico, porque en realidad es una anécdota, pero es una anécdota muy importante, porque el presidente Macron se puso finalmente los pantalones. Muy bien. ¿eh? El presidente de Francia. Por supuesto, porque viste hizo? que atacaron a su señora esposa, A Brigitte. Brigitte, que dijeron que había nacido hombre, una periodista estadounidense, y esto no pasa. Así que, Macron, Muy bien, finalmente. ahora te admiramos. Y con esto ha terminado esta nueva emisión de El Tornillo aquí en el canal de la ciudad. Que tengan una gran semana. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.